Bueno, mientras el mundo se sacude y se reacomoda, pues nuestros bolsillos se afectan. Así que por eso he querido hoy traerles tema económico con un invitado de lujo. La política, la economía y la macroeconomía no es un asunto solo de entendidos. Necesitamos comprender cómo se mueve, pues para seguir procurando nuestro alimento y nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Para ello he invitado al consultor en riesgo político y macroeconomía, Santiago Montoya, quien nos va a ayudar a entender los riesgos económicos para nosotros, los ciudadanos de a pie. ¿En confluencia con qué? Con los movimientos políticos globales. ¿Cómo manipulan los medios? Sobre todo la información económica en tu país. Entérate de cómo lo hacen. Cómo los mercados financieros operan sobre la opinión pública para favorecer a quienes, bueno, a los de siempre. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué pasa con nosotros? Vamos a hablar de esto. Bueno, sí, gravísimo. Además, la situación en España, tengo grandes amigos, viví allí y sabemos que es muy delicada la situación económica, es decir, no solamente la falta de empleo, sino lo que tú dices, Santiago, el costo de la vida, ¿no? Costo de la vida que ha subido en todas partes, es decir, la inflación es, digamos que un mal pandémico, diría yo. Y sobre todo tener en cuenta que cuando la inflación se apodera de los países, como está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, unas inflaciones históricas que se han visto acá de casi o más superiores al 9% de inflación, como se vieron en el verano pasado. Bueno, pues gravísimo, porque eso aquí es extremadamente alto. ¿Qué puede quedar también para países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Venezuela, que es insólito después, por supuesto, desde la llegada del chavismo, pero ¿qué queda también para esos otros países? Inflaciones terribles que lo que significan, y ya nos explicarás ahora tú como experto en economía, pues esto es reducir los niveles adquisitivos de la gente, pero más allá de eso, reducir también la calidad de vida, es decir, la inflación significa pobreza para todos. Pero hoy en día, las propias altas autoridades americanas, que son sensatas, reconocen que China es un contrapeso, digamos, y que la unipolaridad ya no es la regla, digamos, a nivel mundial. Pero, digo, en el mundo occidental, el único país, el país más importante del mundo y que marca el rumbo es los Estados Unidos. ¿Y cuál es la situación en Estados Unidos? Bueno, indudablemente fueron... lo que yo considero que es una suma importante de errores geopolíticos de Estados Unidos. Yo soy alguien, digamos, que tengo un alto nivel de coincidencia con el presidente 45 de los Estados Unidos, con Donald Trump, que sostiene y lo explica por muchos lugares, que esa guerra que se ha desatado en Europa con la invasión de Rusia para Ucrania debió haberla evitado Estados Unidos. Y evidentemente, si durante el mandato de Donald Trump no existió ninguna invasión ni ninguna guerra, entonces significa que algo podía hacer Estados Unidos para que eso no ocurriera. Ahora, ¿qué ocurrió? Se desató esa guerra y produjo un cimbronazo muy grande, empezando por el tema, porque esto se propaga como una onda expansiva, y en una economía que había sido sobreexpandida en términos fiscales, donde había habido prácticamente, ¿cuánto? 20 años de facilidades cuantitativas, o sea, de dinero fácil, de repente aparece este sacudón de la explosión de los precios de la energía. Recordemos, Isabel, que se fue el galón de combustible en algunos estados a casi $9 durante el año pasado. Por supuesto, ¿cómo hizo la administración Biden? En lugar de trabajar, por ejemplo, los acuerdos de Abraham y encontrar las soluciones para sustituir las fuentes de petróleo y de esta manera mantener o blindar a los Estados Unidos de aquello, empezó a usar las reservas estratégicas de combustible de los Estados Unidos, que han caído al nivel más bajo, Isabel, desde el año 1983. Desde 1983. Y recordemos ¿qué es los Estados Unidos? Los Estados Unidos es el país más importante del mundo, pero es un país que debe tener aproximadamente 4.500 misiles nucleares
apuntándole a su territorio durante las 24 horas del día, todos los días del año. País que ha sido atacado cuando fue lo de las Torres Gemelas, país que tiene enemigos. Entonces, un país que tiene esas amenazas estratégicas no puede comprometer sus reservas estratégicas de combustible solamente para engañar el CPI, porque en uno de los gráficos que habíamos estado compartiendo contigo, veíamos que para aparecer frente a los ciudadanos con un relato de que el CPI fue el 3% anualizado el último mes con el dato de junio, la realidad es que el precio de la energía bajó el 16.5%. Bueno, acá, si querés, vamos recorriendo esto que nos estás invitando vos aquí con y acuerda, Santiago, que esto lo tenemos que entender todos porque tu nivel de especialización es extraordinario, pero ayúdanos a aterrizar esto para nosotros los pobres mortales. Aquí, no, por favor. No, bueno, pero fíjate, solamente una acotación o un inciso me gustaría hacer de lo que has dicho hasta el momento, porque, y fíjate que has traído el tema a la mesa de la guerra Rusia-Ucrania, y es sustancial porque yo creo que esto ha marcado muchas economías y lo seguirá marcando en 2024, sobre todo con el tema de los alimentos, las arcas de los países, sino que también está dejando muchos muertos y esto, por supuesto, hay que detenerlo. Él fue un presidente probo en términos de paz. 0 guerras durante su mandato, 0 guerras durante esos 4 años, diálogos incluso con líderes de potencias que son absolutamente y claramente enemigas de los Estados Unidos, como ese cruce de manos, ese estrechón de manos que se dio Donald Trump en su momento en Norcorea con Kim Jong-un. Eso es inolvidable y yo creo que también hay que traerlo a colación para que la gente no olvide, porque es que la gente es de memoria corta en muchas ocasiones, sobre todo en lo político. De que haya una recesión en los Estados Unidos, básicamente, digamos, el año próximo. Vemos que es aproximadamente el 70%, con una escalada muy fuerte. Wow. De 2023, un 70% de probabilidad de que la economía americana caiga en recesión el año próximo. Y aquí, si me permitís, porque vos tiraste muchos temas sobre la mesa a medida que fuiste comentando, todos temas muy importantes, el tema de las manipulaciones informativas y cómo nos quieren decir una cosa u otra, cuando en realidad, digamos, nos están, si me permitís, nos están haciendo un packaging, nos están empaquetando. Claro. Fíjate lo que es esto, ¿no? Acá me puse, porque son tantos datos que me los puse, por ejemplo. Digo, vos me decís recesión. ¿Qué pasa con la economía de los Estados Unidos? Porque, evidentemente, esta quimioterapia de las tasas de interés es algo que tiende a enfriar la economía. Ya lo dijo Jackson Hole, Jerome Powell. Es decir, nosotros vamos a tener que enfriar la demanda, lamentablemente esto va a doler, pero nosotros tenemos que controlar la inflación de esta manera. Por ejemplo, acá tengo un dato de la FED de Atlanta. La FED sería la Reserva Federal de Atlanta, podemos decir que es una información, digamos, semioficial. La última estimación, que es del 19 de julio de 2023, es que este año la economía de los Estados Unidos va a crecer el 2.4% en términos reales. Ahora, el último dato del Buró de Estadísticas Laborales estaba en el 1.6. Yo, sin embargo, acá te voy a presentar datos del US Conference Board, que en realidad es un ámbito privado, pero que es un ámbito especializado, donde nos está hablando que este año la economía de los Estados Unidos va a crecer el 1.3%, y el año próximo, en 2024, Isabel, 0.1%. Ahora, Trading Economics, que es una fuente seria y respetada de análisis económico en los Estados Unidos, que lo utilizan mucho quienes toman decisiones económicas, cuando yo les hable de la defensa que ha hecho Paul Krugman es una estrella, Isabel. Paul Krugman es MIT, es Yale. ¿Hay algo más sofisticado que esto como formación? Yo creo que no. Pero Paul Krugman además es Nobel Prize. Es un premio Nobel en economía. Entonces, ¿qué ha dicho? Cuando salió el dato, el último dato del Buró de Estadísticas Laborales con el indicador de inflación del mes pasado, ¿cuál era el problema? Que el título era muy positivo,
3.0% anualizado, pero la bajada del título no era tan positiva, porque lo que se llama la inflación core, que es la que se toma en gran parte del mundo para decir si la inflación está bajo control o no, eso daba anualizado 4.8, pero resulta que 4.8 es el 140% más que la meta de política monetaria que tiene la Fed para la inflación. Te obliga y además no baja los últimos meses, casi no baja. Vos en alguno de los gráficos recientes pusiste uno donde se veía que la curva de la inflación core pasa por arriba de la curva del CPI. Mira, esa. Fíjense en esa, en la línea de color rojo pasó por arriba entre febrero y marzo, pasó por arriba de la línea azul. Quiere decir que el CPI se está hundiendo, pero la inflación core ha pasado un mensaje. Voy a resistir. Y voy a resistir obliga, Isabel, a más aumentos de tasas por parte de la Fed. Entonces, posiblemente las distintas estimaciones, donde vemos que tenemos una familia de estimaciones que nos llevan a un nivel prácticamente de recesión o recesión del año próximo, 0.1, y otra familia que te habla de alrededor de 1.8, 2 o hasta 2.4 como la Fed de Atlanta. ¿En qué se pueden estar diferenciando? En que no toman en cuenta que la Fed, que ahora tenemos en estos días una reunión, creo que 26-27 de julio, de los miembros, creo que son 18 del Comité de Política Monetaria de la Fed, todos menos 2, dijeron, no, acá hay que seguir enroscando la tasa. Enroscando la tasa quiere decir, en mi lenguaje, a subir, por ejemplo, otros 25 puntos básicos, por ejemplo, para llevar la tasa a 5.5, ahora está en 5.25. Y déjame que te diga, Isabel, que las propias estimaciones de la Fed están dando la estimación de la tasa de referencia de política monetaria para fin de año en 5.6. Entonces, evidentemente, las perspectivas económicas con una tasa de 5.6 hacia fin de año no son las mismas que con una tasa de 5.25. Pero ¿qué más ha ocurrido? Creo que vos me habías mostrado otro gráfico también, un gráfico que nos enseñaba la evolución. Voy para el otro, pero antes, Santiago, decirles, por supuesto, que esta es la tabla del CPI. Cada vez que Santiago dice CPI es el índice de precio al consumidor, es decir, lo que nosotros pagamos. En la línea roja estamos viendo el movimiento, las fluctuaciones o cómo se desarrollan todo este CPI, producto incluido, esta línea roja incluye alimentos y energía. Isabel, la línea roja no incluye alimentos y energía. Explícanos claro, eso un poquito ahí, bueno, Santiago. Es decir, pero Krugman lo que está diciendo es, no tomen la inflación core, tomen otra inflación que él inventó, otra medición, que se llama supercore. ¿Y en qué consiste este prodigio de la inflación supercore? Así como la línea roja le saca energía, el azul incluye todo. Es decir, mejor dicho, estamos fregados. Estamos fregados, pero, que se entienda en buen cristiano, porque esto va de junio de 2022 a junio de 2023. Y si Estados Unidos tiembla, el resto del planeta pues va en terremoto total. Además de los alimentos y la energía, debería sacar también la vivienda y los carros usados, que obviamente la mayoría de los norteamericanos tienen carros usados, porque no todos tienen carros nuevos. Entonces, yo me pregunto, si le prestamos atención a Krugman, ¿para qué vamos a medir la inflación? Si él prácticamente lo que está diciendo es, saca todos los elementos de la inflación hasta que yo encuentre un número que le guste a la administración demócrata del presidente Biden, porque de eso estamos hablando. Por supuesto, el cálculo que hace... Y permíteme subrayar esto, porque esto es supremamente importante. Esto quiere confirmar que por medio de la administración Biden lo que están haciendo es variar también la forma en que se leen los números, para decirlo de alguna manera, para poder vender la economía con lo que desde la administración Biden han denominado Bidenomics, que son la economía de Biden, que ellos intentan decir que va bien, pero realmente va mal. Es decir,
están insistiendo en cambiar no solamente los parámetros, sino también como hicieron hace años atrás cuando llegó Biden a ocupar la Casa Blanca, que cambió incluso el concepto de recesión para no admitir que Estados Unidos entraría en una recesión. Acusado por abrir cuentas falsas y cobrar comisiones basura ilegales. Pero otra cosa que hacía... Imagínate esto, Santiago, en los Estados Unidos. Esto es insólito. Es decir, no hemos visto en el último año cómo bancos quiebran en los Estados Unidos, sino que también ahora estamos viendo estas actividades, digamos, pues ilícitas de Bank of America, que es uno de los principales bancos de los Estados Unidos, abriendo cuentas falsas y cobrando comisiones ilegales. Es decir, para hacer esto en los Estados Unidos, en donde la rigurosidad en los servicios bancarios pues es notable, aquí no es, y sobre todo esto ligado con el crédito, con el puntaje de crédito, quiere decir que desde el Bank of America han tenido que rodar el crédito de las personas sin que ellas lo supieran, para poder abrirles cuentas falsas y además también pues cometer este otro tipo de acto delictivo como es cobrar comisiones ilegales, ¿no? ¿Esto ha pasado antes, Santiago? ¿Aquí? Ya, hay más cosas. Por ejemplo, te hacen una promesa cuando te ofrecen un credit card, un paquete de tarjeta, un paquete de conveniencia. Entonces te ofrecen que durante 6 meses vas a tener una devolución de cash, un cash rebate, que vas a tener, por ejemplo, la suma de puntos la vas a poder canjear por algún tipo de beneficio. Y los programas de lealtad, digamos, del Banco de América con alguna de sus tarjetas también los estuvieron violando, es decir, les ocultaban a los clientes en sus statements que ya habían ganado tantos puntos que, por ejemplo, los podían canjear, vamos a suponer, por una fregadora, por algo, digamos, por un LED o por un notebook, por algo que necesitan, porque esas son las cosas que los bancos prometen, pero el Banco de América se lo ocultaba a sus clientes. Es decir, ¿sabes qué me preocupa? Antes dijimos que Estados Unidos es el que tiene que ser el faro y proyectar al resto, especialmente a la región, a Latinoamérica, cuál sería el modelo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un país, vamos a poner en Argentina? Que los bancos y las empresas que tienen, vos, por ejemplo, tenés un débito en la cuenta, te cambian continuamente las reglas. Vos te encontrás con el statement, con el resumen de cuenta, que te dice el mes pasado, pero si yo tenía que pagar 300 y ahora veo que me han debitado 500. Entonces vos llamás por teléfono a la compañía, ¿qué pasó acá? Dice, no, nosotros ajustamos el valor. Pero no me mandaron un mail a mí antes para decirme, el próximo mes vamos a ajustar el valor, usted tiene la opción de darse de baja. No, lo hacen de esta manera. Pero, ¿qué puedo decir si el Bank of America hace lo mismo en Estados Unidos? Terrible, terrible realmente estas acciones ilegales desde los bancos y sobre todo un banco de gran importancia en los Estados Unidos como es Bank of America. Y según lo que se ha encontrado en las pesquisas, pues se hacía estos actos delictivos con el fin de alcanzar incentivos basados en ventas. Les abrían cuentas bancarias, les abrían tarjetas de crédito, líneas de crédito sin conocimiento o ni siquiera autorización ni conocimiento de esos consumidores a quien, insisto, les rodaban el crédito. Los que viven en Estados Unidos entienden bien de qué se trata esto. Aquí hay un puntaje de crédito y basado en ese puntaje de crédito personal, dependiendo de qué también te comportas en términos crediticios en tu vida, pues obtienes un puntaje. Ese puntaje te ayuda a tener menos, pagar menos, digamos, si vas a sacar un carro a préstamo, etcétera, etcétera. Si vas a alquilar una casa, tener un mejor precio, etcétera. Es decir, te beneficia si tienes un mejor puntaje de crédito. Cada vez que corren el crédito de uno pierde algo de puntaje
en algunas ocasiones, pero peor aún, cualquier persona puede rodar el crédito de uno, pues es grave. Esto es como un número también importante, privado, secreto, hace parte de la historia económica o crediticia de cada persona.